Bienvenidos a Cinepiola, buenas noches. Primer capítulo del año 2024. Muy encantados, agradecidos de estar junto a ustedes de nuevo. Empezamos el año con todo. Empezamos el año con La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve, aquí, película que yo di para que viéramos. Y esta es una película dirigida por Juan Antonio Bayona, basada en un libro del mismo nombre, que recuenta los hechos del el Milagro de los Andes, la historia de este equipo de rugby uruguayo que se estrelló en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Chile y Argentina, y de cómo lograron, bueno, no sé si era spoiler, pero lograron salvarse después de mucho tiempo arriba de la montaña. Casi, de hecho, 2 meses. Un poco más de 2 meses. Más de 2 meses arriba de la montaña, en medio del invierno de los Andes. Entonces, bueno, esta película, que al parecer es una coproducción entre España y Estados Unidos, a pesar de que es una historia de uruguayos sobre argentinos, en el que todos los actores son uruguayos y argentinos, grabada en, bueno, no sé en dónde la grabaron, creo que en Estados Unidos y en España, si no me equivoco. Hubieron varios lugares de grabación, incluyendo el sitio mismo Sí, eso lo vi. del suceso, y no sabría decirles qué parte fue en especial, pero O sea, estuvieron ahí. La mayor parte del rodaje como tal fue, de hecho, en territorio español. No es 100% una coproducción entre Estados Unidos con España. Esta es una película española, de hecho. No por nada en los Oscars va a representar a España como mejor película internacional. Lo que pasa es que yo creo que si estoy equivocado alguien me corrija, pero el apartado que está en el inicio de la película que dice una película de Estados Unidos y España es porque es una película que también tiene el pacto de producción con Netflix, que es una empresa norteamericana. Ya, entonces Pero Netflix es productor Netflix. Al parecer sí. Okay. Pero la película como tal es una película española. Yo igual me aventuraría a decir que si hubieron gringos involucrados, seguramente se anduvieron arrancando, haciéndose los longis para no menoscabar y dejar esta una producción totalmente ajena a ellos. Pues total, España. Sí, que igual Netflix le está dando como todo el push marketing completo. O sea, hay como un montón de documentales que Netflix ha sacado sobre esta película, o sea, como sobre el behind the scenes como de la producción, del making of de esta película. Hay varios videos en YouTube. Los latinos ahora la van a pegar. Que por lo menos un pequeño dato freak antes de... Ya vamos a entrar en la trama de la película, pero un pequeño dato freak, que el director en una de las entrevistas que hay en Netflix en YouTube dice que todos los fondos de esta película son reemplazados, porque todos los fondos son la montaña real. Todo lo que ves en el fondo, todo el cielo, toda la montaña que se ve de fondo, es el lugar donde de verdad estaban. Pero todo eso fue grabado, fueron al lugar, lo grabaron digitalmente, o sea, lo grabaron y después reemplazaron todos los fondos, pero estaban grabando en montañas, en el frío real, en España. Ahí es donde grabaron y reemplazaron todos los fondos. Claro, ahí tenían los sets principales de grabación. Pero así como lo hacen como para los simuladores de manejo, por ejemplo, Gran Turismo, por ejemplo, con las pistas que son de distintos países, que mandan cámaras 360 a escanear literalmente el paisaje que hay alrededor de la pista. Es algo muy similar. Trataron de venir a los lugares exactos donde ocurrió el incidente original para registrar los paisajes de la cordillera de los Andes en 360. Pero básicamente la mayor parte de los sets de grabación principal fueron en España. Sí, pero bueno, entremos a la trama. Bueno, cuenta la historia desde la perspectiva del personaje llamado Numa Turcati, protagonizado por Enzo Borninchik. Bogrinchik, parece que es. me pitié el nombre del loco. Lo lamento, Enzo. Muy complicado tu nombre. Que bueno, cuenta, narrado a través de los ojos de este personaje, cuentan la historia de cómo este equipo de rugby uruguayo tomó este avión para cruzar los Andes y se estrella. Y a lo largo nos cuenta de una forma bastante brutal, de forma muy realista, de una forma muy oscura, logrando sentir la desesperación de todos estos sobrevivientes, sí, día tras día, de lo
lo terrible que tuvieron que soportar para poder sobrevivir arriba de la montaña. Exactamente, de hecho, no sé si valga la pena decirlo, pero hay actualmente 3 películas sobre este mismo incidente. La primera película se hizo el año 76, si no me equivoco, o sea, 4 años después de que ocurrió el incidente. Y la segunda película está basada en un libro llamado Alive, que en español lo tradujeron como Ellos viven o viven. Ese libro fue escrito por Pierce Paul Reed, que era un escritor muy aclamado norteamericano que entrevistó a las víctimas de este incidente en su momento. Pero esa película, bueno, yo al menos no la he visto. Para efectos de este video en particular, traté de investigar y ver muchos comentarios sobre gente que ha comparado las 3 películas, por ejemplo. Y no por eso, quizás tú, Gabriel, después puedes ahondar un poco ya que has visto Viven, pero es por eso que la forma en que Viven está contada es también desde una perspectiva muy extranjera, muy norteamericana, muy hollywoodense. Uh-huh. Y esta película también está, sí, es una adaptación de un libro, pero es de otro libro que viene siendo del mismo nombre, La Sociedad de la Nieve. Y ese fue escrito por otro escritor latinoamericano. Perdón, no, es español, que vendría siendo Pablo Bierchi, claro, que él también entrevistó en su momento a las víctimas y de hecho era compañero de colegio con uno de los mismos chicos. Entonces hay un mayor grado de cercanía para efectos de esta producción donde él también estuvo involucrado constantemente. Trataron por esa misma razón de tener actores uruguayos y argentinos para alcanzar el mayor grado de verosimilitud y tratar de que incluso estos actores hablaran de la forma en que hablaría un argentino o un uruguayo para el año 72. O sea, hay una búsqueda, en primer lugar, yo sé que esto se aleja de la trama, pero hay una búsqueda constante y muy efectiva de crear una sensación de verosimilitud, precisamente yo creo, para que uno como audiencia pueda sentir lo que tú dijiste, Gabriel, toda la desesperación, todo lo que conlleva tener que vivir una experiencia tan traumática, lo que ellos mismos describieron como la peor noche de todas sus vidas, la primera noche que tuvieron que pasar en la cordillera después del incidente. Yo creo que la película lo logra con creces. O sea... Sí, yo diría que... Uno Perdón, no te interrumpí. No, es que uno... Precisamente como uno ve la ficción como una historia, uno a veces no le toma el peso a las cosas. Eso tiene que ver mucho también con la representación. No sé si sentirás lo mismo en el caso de Viven con respecto a esta película, pero uno de verdad... uno piensa, la típica historia que se ha contado a lo largo de los años sobre este grupo de rugby que se quedó atrapado en plena cordillera en medio de la nada por más de 2 meses. Pasaron frío, o sea, sé que es mucho más grave que eso, pero uno quizás piensa, pasaron frío, tuvieron que pasar por tormentos, pero se queda en eso, se queda en la idea, se queda en la historia. Pero cuando uno realmente la experimenta de la forma en que te la muestra esta película, con toda la crudeza, con todo el tormento día a día que tienen que pasar estos personajes, uno realmente le toma el peso a lo que tiene que ser sobrevivir en un contexto y en circunstancias tan críticas como lo es estar varado en medio de la nada, muerto de frío, muerto de hambre, perdiendo poco a poco las ganas de vivir. Tu cuerpo de a poco va empezando a fallar más y más. El poder ver cómo esta gente, a pesar de todo eso, logra encontrar incluso una razón para aferrarse más fuerte a la vida, yo creo que ese es el mayor logro de la película. No solamente se trata del morbo, ya que es de hecho lo que pasó con la prensa después de que se encontraron a los 2 primeros sobrevivientes de este incidente. No, que llegaron un montón de periodistas y una vez que se les llevó al servicio médico, una vez que ya estaban un poco más estables, ya la prensa los estaba atormentando con preguntas de, oye, ¿de qué te estabas alimentando?
y empezaron los rumores de que eran caníbales y tuvieron que hacer finalmente una conferencia de prensa para aclarar todo eso. Esta película, si bien es un tema importante, el cómo ellos tienen que empezar a ceder con respecto al consumo de carne humana, no está eso tratado a través del morbo, sino que está tratado a través de las implicancias emocionales y psicológicas para cada uno de los personajes que eso conlleva. Toda esta película no es solamente un espectáculo cinematográfico basado en solamente el paso a paso de los acontecimientos que conformaron el milagro o la catástrofe original, sino que es personajes, sino que es cómo estas personas completamente ordinarias pueden sobrevivir en estas circunstancias y cómo eso les afecta, cómo eso les quita las ganas de vivir o cómo eso les permite encontrar un nuevo significado para su vida, como una nueva forma de aferrarse a la vida. Así que Claro. pasé por muchos temas, pero la película me encantó por ese motivo. Disculpa si me alargué un poco con el comentario, pero dale nomás. No, excelente, así da gusto explayarse sobre una película, que te den ganas de hablar, está bien. Yo creo que dale, Cristóbal, ¿qué opinas tú de la película? ¿Qué opinaste? Ya, onda, primero que nada, creo que no está de más decir que con temas tan delicados como este, una opinión vertida, ¿cachai? Siempre es complejo tener un punto de respeto, ¿cachai? Entre la ficción, la realidad, las personas que se ven afectadas, un tema tan complicado, tan serio y que se tiene que tomar así como por lo que es, ¿cachai? Las personas que estuvieron lamentablemente implicadas en esa situación, ¿cachai? Y verse forzadas a hacer eso, que es como uno de los actos más inhumanos que se pueden cometer. Como creadores, tomar la responsabilidad y decir, ¿cachai? Yo voy a tomar el punto de vista de alguien que pasó por una situación como esta. Es difícil, ¿cachai? Siento que es súper duro y, no sé, como guionista, como director, transmitir o intentar pescar esta sensación emocionalmente, y un tema que se trabaja por años. Siento que esta película es la película, pues, ¿cachai? La película, yo quedé boquiabierto en muchas ocasiones. Muchas veces no, así como que no era capaz de ver bien la película sin sentirme extraño. Cinematográficamente es hermosa. Los planos de la cordillera se erigen de una manera que yo jamás, yo teniendo la cordillera aquí al lado, jamás me había dado cuenta lo letal, Sí. lo horrorosamente letal que son, que esa formación que está ahí, ¿cachai? Yo pensé así como, ya, pasan, ¿cachai? Pasáis y ya, hay montañas, pero cuando ves los planos de la montaña, esos Es loco planos, eso, para los chilenos especialmente, de que somos, y los centellinos que por lo menos, de que vemos la cordillera todos los días, está ahí. Y es está como, ahí. le perdemos como se vuelve como los cerros de ahí, son como que le perdemos el respeto a la cordillera, como especialmente los chilenos centellinos, o cualquier... Ahora que no tiene nieve, parece así como que ya tiene un cartel de Renca la lleva, ¿cachai? Es un cerro. Claro, entonces como que poder como tomarle, poder dimensionar la imponencia de estas montañas que tenemos acá al lado. O sea, literal, el choque fue, si hubiera un camino que te llevara hasta allá, te morirías como 1 hora en llegar, 2 horas en llegar ahí, si tuviera una carretera que te llegaste ahí. O sea, es acá al lado. Y Absolutamente. Tenemos literalmente un coloso que nos rodea como país y no le tomamos importancia. No somos conscientes del monstruo o de la maravilla natural que tenemos, toda esta riqueza que tenemos como país. Imaginen, De hecho, del... dale nomás. Para tirarle un dato interesante sobre la misma cordillera, habían una cantidad de alrededor de 30 accidentes en la cordillera de los Andes antes de ese, y nunca había habido sobrevivientes, pues, ¿cachai? Sí. Nadie había sobrevivido a un accidente como ese, y aquí fueron 17 personas, imagínate. Por eso también
está esta dicotomía entre llamarle la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes, porque apenas pasaron los primeros, ¿cuánto fue? 2 semanas de búsqueda, si no me equivoco, ya los dieron por muertos. Es imposible, objetivamente, que tantas personas puedan sobrevivir en un ambiente tan tormentoso como este. Los dieron por Ahí, muertos, por eso se detuvo la búsqueda hasta diciembre. ahí date, igual en el tema de las palabras, piensa. De ahí arriba de la montaña no volvieron solo 17 personas, ¿cachai? Bien, volvieron 17, onda, antropófagos, Mm, ¿cachai? Son personas distintas, son personas que han pasado por algo que no cualquiera ha pasado, pues, ¿cachai? Con una carga emocional y un trauma. por supuesto. Sí, La montaña en la vida real y tanto como en la película lo logra súper bien. La claro. montaña te cambia, te Y transforma en una peor o mejor versión de ti mismo. Y eso me encanta que es lo que quede abierto para la audiencia. es- Eh, bueno, quizás Dale, volviendo un poquito a quien realizó esta película y cómo está realizada, Juan Antonio Bayona, que a lo mejor lo han visto, dirigió películas como El Orfanato, Lo Imposible, que yo creo que es la película de él que más se relaciona con esta. Tiene una Jurassic World 2, que no es muy buena, pero bueno. ¿En serio? Sí. Bueno, yo creo que esta película tiene mucho que ver con la película Lo Imposible, y que de hecho Juan Antonio Bayona se interesó por La Sociedad de la Nieve porque leyó el libro, estaba leyendo el libro mientras filmaba Lo Imposible. Que no sé si Claro. Lo Imposible, Para inspirarse, no claro. sé si han visto Y esa cuando película. terminó, tengo entendido que cuando terminó la producción de Lo Imposible, compró los derechos de una. Sí. Sí, creo que sí. Pero no sé si han visto Lo Imposible, que es una película que cuenta la historia de una familia de turistas que estaba en Indonesia cuando fue el terremoto y el tsunami de Indonesia, que destruyó, mató a mucha gente y esparció por cientos de kilómetros a esta familia de 4, que son una pareja con sus 2 niños chicos, y por milagro, de una forma imposible, todos lograron sobrevivir y todos lograron reunirse en el mismo lugar. A pesar de que estaban esparcidos los niños chicos, niños de 8 años, y lograron reunirse con los papás. Eso es como una historia también de supervivencia, pero de eso, como de esta fuerza imposible que logró que esta familia se pudiera reunir. Y eso yo creo que tiene bastante, una temática que resuena bastante con La Sociedad de la Nieve. Porque acá también se trata de un evento, un esfuerzo imposible que fue el que tuvo que hacerse para que la gente se pudiera sobrevivir. Pero acá está como la gran diferencia que es entre La Sociedad de la Nieve y Viven, que más allá de que de como las diferencias como de que una película es como más gringa y la otra es más latina, o sea, está como una de las cosas que es más divertida, y que acá en La Sociedad de la Nieve, cuando hablan de recordarse de la comida de la que tienen ganas de comer, hablan del local de no sé quién y vamos a comer una chorrillana, y es como, sí, pues esa es la comida que chilen de menos, po. Y hablan de un montón de comidas uruguayas y argentinas, bueno, uruguayas porque son uruguayos, pero como de comida de esa zona, y como, la comida del local no sé quién, y es como específico, no es como un completo, es como, quiero comer los completos que vendían al lado de mi casa, weón, qué rico, como esa, weón, es como tan verosímil, tan legítimo, así son los latinoamericanos, pues como... Claro, hay un trabajo de localización que está muy bien hecho. Claro, sí, es la búsqueda original. Y eso en Viven es, echan de menos la pizza. Como, es que la pizza, como que quiero comer pizza. Y ni siquiera es como. Ninjas, sí. Es pizza en general. No la pizza de no sé quién, la pizza que hacía mi mamá, la pizza que comía cuando niño, la pizza del Pizza Hut. No, es pizza, quiero comer pizza. Entonces, esas son como las diferencias culturales que La Sociedad de la Nieve logra retratar así como. Exacto, así son estos locos, así son los latinoamericanos, así son los uruguayos. Y también que obviamente los argentinos tienen una cultura muy similar. Es que es como decía el Cristóbal, así es cuando la gente trabaja. Claro. Así le importaba hacer una película sobre esto, una buena película sobre esto. No estoy diciendo que Viven no sea una buena película, ojo, son proyectos sumamente diferentes en épocas diferentes, pero tomaron la precaución que se agradece muchísimo de tener un cast que sea uruguayo, que sea argentino, que sea latinoamericano,
que tengan ejercicios de habla para poder hablar como la sociedad de antaño. Así que Claro. Y eso es lo que, o sea, una de las cosas que diferencia la sociedad de la nieve de Viven es que la sociedad de la nieve se interesa en la verosimilitud. En cambio, Viven se interesa en hacerlo lo más, ¿cómo se llama? De cine de masas mundial que pueda. Entonces, la película parte diciendo: un equipo de rugby sudamericano se estrelló en los Andes. Ni siquiera dice uruguayo, porque a lo mejor una persona gringa de Oklahoma dice: what the fuck es Uruguay, ¿cachai? No tiene idea qué es Uruguay. Uruguay. Claro, entonces dice South American Players. eso está en Europa. South American Rugby Team. Es como, y de eso se trata, así como de que sea como lo más abierto posible para que cualquier persona la pueda ver. En cambio, la sociedad de la nieve se interesa en hacerlo verosímil a lo que podría haber sido de verdad estar grabando esta gente, o sea, como una cosa casi documental, que Bayona habla un poco de eso, como que querían grabarlo en un estilo más documental. Pero la diferencia más grande entre Viven y la Sociedad de la Nieve es que Viven cuenta la historia de los sobrevivientes. Sociedad de la Nieve cuenta la vida de cómo fue vivir por todos, cómo fue un esfuerzo de todos por sobrevivir, especialmente de los que murieron. Y y que por eso el narrador es quien es. El narrador es uno de los que no sobrevive. Entonces, sí, eso a mí cuando vi la película me llamó mucho la atención. ¿Por qué eligieron a Numa como protagonista? claro, Y después de ver la película me puse a pensar, pero claro, tiene todo el sentido del mundo con el tipo de película que ellos querían hacer, que hayan elegido a Numa. Porque tanto la película que salió el año 76, como por lo que estuve viendo en Viven, se centra mucho en la figura de los dos personajes que terminan siendo considerados héroes, que serían Nando con Roberto, pero se deja un poco de lado como el resto de la tripulación superviviente, como en el fondo toda esta supervivencia y toda esta sociedad que se forma en este paraje nevoso es gracias al trabajo colectivo de todos. Todos, incluyendo hasta los que están heridos, permitieron que finalmente las personas que sobrevivieron al final pudieran sobrevivir. O sea, hay algunas personas que daban cobijo, habían algunas personas que tenían tareas asignadas, y eso fue naciendo tanto de la improvisación en el momento como de las distintas capacidades físicas de cada persona. Hubo un acuerdo que ni siquiera se tuvo que necesariamente verbalizar entre todos para poder aferrarse a la vida, para poder sobrevivir. Y es algo que me llama mucho la atención, que dentro de todo este caos mediático de no, es que ustedes son caníbales, que lo encuentro terrible, valoro muchísimo y de verdad admiro, así, investigando sobre los sucesos de la vida real y comparándolo con la representación también de la película, que nunca nadie cometió un acto caníbal como se pensaba en un principio, al punto de tener que asesinar a alguien por estar desesperado por alimentarse, sino que muchos hicieron un pacto de: chicos, si yo muero, tienen mi consentimiento para alimentarse de mi cuerpo. Y si alguien no quería, por ejemplo, el mismo Nando protegió el cuerpo de su madre y de su hermana que fallecieron para que no se los comieran, pero tampoco hubo como una insistencia por comer a una persona en específico. Ellos preferían que fuera completamente anónimo. O sea, había un respeto por el otro, aunque esa persona no estuviera con vida. Y ese tipo de cosas uno lo dejan pensando. Como... Igual es bien interesante que una de las diferencias de cómo contar esta historia es, y también de escuchando un poco las entrevistas de los sobrevivientes, es cómo se pudieron hacer la idea de efectivamente tomar la decisión de comer a otra gente. Y las dos películas, por lo menos, no sé cómo es la primera película la del 76, pero por lo menos entre estas dos, no es tan distinto, pero hay diferencias en cómo se representa tomar esa decisión, porque esa es una decisión
que es muy fuerte. O sea, la idea de, especialmente en el cine, la idea del caníbal es como del Amazonas, que le da ese sacrificio al sol, ¿cachai? Es como de ultra. Es morbo en el fondo. Claro, es como una cuestión de incivilización, de que tú no eres una persona civilizada. Y especialmente de que esto eran un equipo de rugby de un colegio como ultra católico, Cristiano, como sí. muy cristiano, y que eso yo creo que también está bien representado en la película Viven, que hay como mucha alusión a Dios constantemente, porque igual también es gringa y como que los gringos también son como bien cristianos para sus cosas. Entonces cuando tienen el debate de comer a una persona o no, igual escuchando un poco las entrevistas de los sobrevivientes, no fue era como lo que había que hacer, era como un poco pragmático la decisión, fue como bien pragmática, es como lo que hay que hacer, si no nos vamos a morir. Y si había gente como por el asco de que no podrían hacerlo, en la película Viven, la idea de que van a ser juzgados por Dios es como muy fuerte. Es muy fuerte, se representa de forma muy fuerte en Viven, así como. Y tienen como discusiones teológicas de que si es que el cuerpo tiene alma o no, y si es que es correcto, porque así como. Se intentan, dan como argumentos de que no, que cuando el cuerpo muere ya no tiene alma. Es como un argumento, ¿cachai? De la idea de que el cuerpo tiene alma o no, es como. Es todo muy teológico y que. O sea, es interesante ver la idea del pecado es muy fuerte en Viven, y también en la sociedad. La sociedad lo jugó, y si no me equivoco tuvo que ser el Papa después de defenderlos, como tengo entendido. No revisé esa No, información. mira, no sé si fue el Papa, pero sí, yo también Sí, fue el leí Papa. que una figura sacerdotal de importancia en su momento aclaró de que no era pecado lo que ellos cometieron, precisamente porque hubo un consentimiento por parte de las personas en vida. Y esas personas en vida, el propósito precisamente fue ocupar mi cuerpo para poder dar más vida a otros cuerpos. Chicos, disculpen los perros, Sí, denme un no, está bien. segundito. Pero bueno, eso es como una diferencia, de que en Viven el debate es mucho más fuerte, y además que en Viven mucho del conflicto, o todo el conflicto de la película, no es entre los distintos personajes. Hay mucho conflicto entre personajes de que tienen visiones opuestas, de que no podemos comer a nadie, o no, tú eres un tirano, y no, yo doy la orden aquí. Es como mucho conflicto entre personas, a diferencia de la Sociedad de la Nieve, que se forma una sociedad, es como está en el nombre. Se forma una forma en la que habían diferencias, tenían distintas opiniones de cómo hacer las cosas, pero nunca hay como un quiebre tan fuerte como desde el comienzo de la Sociedad de la Nieve. Hay como quiebres muy fuertes de que los buenos se gritan y se tratan como las weas, así como. Hay personajes que lo enviven. Hay muchos personajes que son inventados, o como que son un personaje, una persona real, pero le cambian el nombre. Entonces lo tratan como. Esa persona es como se vuelve un antagonista, un villano en la historia. Es que, mira, como yo no he visto Viven, no puedo hablar mucho de. No puedo comparar la escritura, pero quizás, especulando. Es que acá en la Sociedad de la Nieve hay un antagonista en común, que es la cordillera de los Andes. Así es. El lugar mismo actúa como una fuerza antagónica constante que está completamente presente en toda la obra. Y los personajes, y es la que va haciendo cambiar a los personajes que en un principio no querían comer carne por asco, por motivos religiosos, por motivos éticos personales. Al final llegó un punto en el que tuvieron que ceder y empezar a hacerlo, así como hubo personajes que intentaron resistir hasta el final. Y aquí quiero volver al tema que habíamos dicho antes de Numa. Numa fue uno de los que se rehusó a comer carne hasta lo más que pudo. Y yo creo que esa es otra de las razones por las cuales lo eligieron como protagonista, porque no solamente él no fue un sobreviviente, pero fue una persona que estuvo desde el inicio tratando de hacer todo lo posible por ayudar a que todos sobrevivieran. Siempre el número uno proponiéndose para ir a la expedición, para ir a hacer tal cosa. Y finalmente él no logró,
salir con vida como el resto, pero lo que sí salió de ahí fue el legado que Numa dejó. Claro, o sea, Tengo entendido que en la vida real él también dejó ese mensaje, que cuando estaba agonizando, antes de morir, escribió en un papelito que no hay mejor hombre que aquel que da la vida por sus amigos. Y ese es el motivante que hace que finalmente Nando con Roberto decidan salir en la última expedición para tratar de encontrar algo y estuvieron caminando errantes 10 días, escalando montañas con el cuerpo completamente débil, con hambre, con poca comida, con frío. Pero es ese último mensaje de Numa el que les entrega esa última motivación para aferrarse a la vida. Entonces, Numa de por sí representa... Oh, Dios mío, los perros. Numa de por sí representa a todos los sobrevivientes, representa a todos los individuos que estaban como un colectivo. Es esas ganas de querer vivir, y si yo no voy a vivir, quiero que ustedes vivan, es lo que permite que los personajes finalmente logren salir con vida de donde estaban. Por eso Numa, como un representante de los que no lograron salir vivos, también vive en los personajes que sobreviven. Por eso es su elección, yo creo, como protagonista. y eso, de la historia. Y lo loco, o sea, tristemente, o sea, como macabramente poético, es que es literal también, pues, porque literalmente es la sustancia del la sustancia del otro, te da tu... Es súper literal, pues, o sea, te estáis comiendo. No solamente es que te entrega. Es tu combustible. Claro, es literalmente tu combustible de forma metafórica y literal. Es bien. Literal. Es como macabramente poético, realmente eso. Y bueno. Ya, qué bueno que están tomando ese tema. Aquí les quiero. Mira, justo aprovechando, les quiero pedir un minutito. Un minutito para hacer un par de preguntas aprovechando sobre este mismo tema que siento que está en el punto álgido. Partiendo con una frase del mismísimo Canessa, que la guardé, que dice: durante mucho tiempo agonizamos, salí a la nieve y oré a Dios para que me guiara. Sin su consentimiento, sentía que estaría violando la memoria de mis amigos, que estaría robando sus almas. Nos preguntábamos si nos volveríamos locos incluso por contemplar tal cosa. ¿Nos habríamos convertido en unos brutos salvajes? ¿O era esto lo único sensato que podía hacer? En verdad, estábamos superando los límites de nuestro miedo. Encontraba interesante este tema y me hacía un par de preguntas, sobre todo en este punto tan álgido, ¿cachai? Que la sociedad de actores estadounidenses, sobre todo, está tan mal vista, ¿cachai? Que curiosamente apareciera esta película con actores latinos, y como les decía, con una producción estadounidense, española, que en un momento así estadounidense como que no tiene nada, se va, ¿cachai? Y les quería comentar sobre un tema bien interesante, que era la ventana de Overton. La ventana de Overton es así como es una teoría política que explica que cualquier tema, por tabú que sea, puede ser cambiado, ¿cachai? Siguiendo una serie de pasos desde lo impensable hasta lo popular, pues, ¿cachai? Y me resultaba como bastante curioso el tema que como justo ahora pareciera como este tema hay que pasara como desde lo tabú a desde tanto tiempo no haber visto algo como esto, ¿cachai? Que fuera española, que tomara este tema, ¿cachai? Y que lo tomara también desde un punto de vista que igual te da como que se fuma el antivalor, ¿cachai? Se vieron obligados a hacerlo. ¿Quiénes somos para juzgarlos? Por supuesto que nadie. Pero siento que la película de todas maneras toma un valor interesante en ese sentido, ¿cachai? Que siempre me llama a pensar el trasfondo de las películas, ¿cachai? Y por qué sale, pues, ¿cachai? ¿Por qué la tiran tanto para arriba? ¿Por qué tiramos así como... Yo la vi, ¡pum! Número 1 en Netflix, al tiro. Porque la película es brillante, es maravillosa, es excelente en cuanto a audiovisual, ¿cachai? Y por eso siempre les digo, la gente sabe hacer películas, loco, saben hacer películas bien. Esta película es brillantemente bien hecha. Y me pregunto, ¿y por qué hace tanto rato que no hacían una película tan bien? ¿Por qué hace tanto rato la gente
¿qué pasa con esto? ¿Cachai? Y de repente sale esta película. Me parece curiosa, no sé si lo mismo. Me parece interesante ese sistema y también les quería comentar el tema de eh, el Kuru es una enfermedad. Yo no estoy tirando datos, ¿cachai? No van ni en favor ni en contra de nada. El Kuru es una enfermedad transmitida por el consumo de... el consumo de carne, ¿cachai? En donde los priones, que son unas proteínas, se acumulan en el sistema del que come y lentamente bueno, los términos médicos no me apoyan en este segundo, pero básicamente te va friendo el cerebro, ¿cachai? Y te va convirtiendo en algo parecido a un zombie, ¿cachai? Entonces, es más que solo eso, pues, ¿cachai? Es más que solo un acto ético, biológico, médico. Tiene hartos trasfondos, tiene hartas aristas y me parece que aparece en un punto bien curioso de ahora del cine, sobre todo en el tiempo que está el cine gringo tan en crisis. No sé qué opinan ustedes, sobre todo con el tema de la crisis del cine gringo Es que que, ya estamos viendo. a ver, antes de que se me vaya la idea, yo creo que es porque hacer cine implica riesgos. Toda la vida, hacer películas ha implicado algún tipo de riesgo. ¿A qué me refiero? De que, si, dependiendo de lo que tú quieras representar, del tipo de historia que tú quieras llevar a la pantalla grande, vas a tener que representar sucesos que pueden ser peligrosos en su realización, tratar de representar en un sentido tanto literal como simbólico el peligro de aquella situación y traerlo al set para que pueda sentirse de alguna forma. Entonces, las películas quizás hoy en día tratan de irse muy a la segura. ¿Ya? Lo conversamos en episodios anteriores como para hacer el Grinch. El Grinch, así, sets gigantescos, kilométricos, decorados metros y metros y metros de decorados, horas de trabajo, solamente por elementos que en el fondo están en el fondo de la escena. Pero hoy en día es todo CGI, estructuras y prototipos de tramas que son reutilizados una y otra vez, sobre todo en el sistema hollywoodense norteamericano. Y yo creo que es eso. El tomar pocos riesgos implica movernos sobre lo que ya sabemos que funciona en cierto grado. Y podemos a su vez ir abaratando costos. ¿Por qué? Porque no estamos tomando el riesgo de hacer una macroestructura para que esto salga lo mejor posible, sino que algo para que la gente consuma, para que la gente lo consuma rápido, ojalá que venda harto, y si funciona le sacamos secuela, después sacamos reboot, si no funciona movamos al siguiente producto o resucitemos una franquicia que está muerta, pero que funcionó en el pasado. Hay poca motivación para hacer historias nuevas, para hacer a personajes nuevos. Saben que no Y tienen por nada eso, que ver. y Danilo, ¿cuál dirías tú que sería, por ejemplo, como que te deja la película? Pues, ¿cachai? Así como, ¿cuál crees que sería el mensaje que a ti te entrega la película? O como con qué mensaje podría salir de esta película. O Gabriel, por favor, ¿qué mensaje o qué crees que te está intentando decir la película? Cortito, lo mencioné antes. Yo creo que el punto de vista aquí claramente es que un milagro es posible, y con milagro me refiero a la supervivencia en condiciones críticas, cuando en colectivo nos aferramos a la vida. Por eso, insisto, Por sobre eso, todo, pero ¿tú usarías la palabra milagro? yo no, pero la menciono porque es parte de cómo se concibe el incidente, el milagro de los Andes. Es- ¿Y tú, Gabriel? Yo no lo sé, me pregunto eso mismo. Estaba viendo una entrevista a los, a los sobrevivientes, les preguntaron si es que pudieras volver en el tiempo, ¿te subirías a ese avión? Y es como...
varios dijeron, algunos decían que sí, otros decían que no. Que es como, sí, porque me logró dar una perspectiva de la vida que como cambió mi vida totalmente. Y otros como, no, porque jamás querría volver a pasar por los horrores que pasé. No sé, es que son ambas cosas. Es un milagro y es una tragedia porque efectivamente es una historia de amor a la vida y es una historia del horror más horrible que el ser humano puede pasar. Es ambas cosas. Pero, disculpa, es por esa misma razón. Insisto en algo que después de que su última, en una perspectiva de historia, de guión, ellos, la última opción que tienen es intentar crear una comunicación radial, que no funciona. Eran más de 1000 cables, era imposible hacer funcionar la intercomunicación del avión. Y cuando eso pasa, ya lo único que les queda por hacer es salir en una expedición y esperar encontrar algo, y si no, morir intentándolo. Y es ahí que hay que pensar que pensé en el mismo personaje de Nando Parrado, que a mí me parece un personaje y una persona increíble, porque piensa, el sujeto, cuando se estrelló el avión, quedó con un traumatismo craneal que de hecho lo dejó inconsciente, ¿ya? A él lo tomaron por muerto y lo dejaron junto a los otros cadáveres, y en el fondo la nieve y el hielo, las temperaturas hicieron que el traumatismo, la inflamación bajara, y él luego de 2 o 3 días pudiera despertar. Por eso en la película él despierta tan confundido: ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi hermana? Le dicen que su mamá falleció y que su hermana está gravemente herida, y él pasa días intentando cuidar a su hermana, que termina falleciendo 8 días después. El sujeto casi muere, su madre muere, su hermana agoniza días hasta morir finalmente. Y luego de que Numa fallece y les entrega este mensaje que para muchos es como una última luz de esperanza, el tipo con el cuerpo machacado, como se imaginan, o sea, tener que pasar 2 meses con menos 30 grados bajo cero, rompiéndote la piel, orinando color negro, teniendo que comer algodón de los asientos del mismo avión. O sea, un achacamiento físico que es lo peor que te puedes imaginar. Y aún así el tipo escaló una montaña gigantesca, miles y miles y miles o sea, más de 3000 metros sobre el nivel del mar, así de débil, así de hambriento. Lo escalaron junto con Roberto Canessa, y cuando llegan a la cima, ¿qué ven? Aquí no hay tierra, se ven montañas de nieve hacia el infinito. Pero aún así toman la resolución de allá a lo lejos, a kilómetros de distancia, parece que no veo un cerro sin nieve. Sigamos con esa determinación hasta que finalmente logran encontrar al arriero, que ya saben el resto de la historia. Pero a lo que voy es que con todo eso en contra, y con los mismos expertos que en un inicio dijeron no, es imposible y objetivamente imposible que esta gente sobreviva, detengamos la búsqueda hasta diciembre, y aún así sobrevivieron, aún así, ante todo pronóstico. Entonces, si bien es un horror, yo me gusta pensarlo más como, a pesar de que no me gusta el término, porque yo no soy una persona creyente, pero sí es un milagro. Pero el milagro es la lección de vida que quedó con toda esta gente, y es la lección de vida que se permitieron con su trabajo colectivo, con el apañe mutuo que tuvieron durante más de 2 meses. Yo lo veo de esa forma. Yo creo que a lo mejor quisiera decir una cosita. Creo que lo que estamos como alejándonos demasiado, estamos hablando mucho del evento y no de la película. Entonces, para cerrar como la película en sí, creo que es como una película muy buena, es como una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo, y que es tan buena que como que ni siquiera es como que te hace meterte tanto en la
en el dilema En de la lo, idea, de lo que ocurrió claro. del evento en sí, no como el evento, o sea, no tanto los efectos especiales, cinematográfico. claro, Es que te olvidáis de que es eso. película y te ponías a hablar de el evento en sí, que es como tan impresionante, tan interesante, que como que eso Da una gusto. claro, da gusto, es que es una película tan buena como que, que casi que desaparece de tu mente y te enfocáis en el evento en sí. Así Es que por eso no es tanto espectáculo, sino que estamos hablando de la dimensión humana de la película. es cine. Sí. Entonces yo creo que Es como cine. poder cerrar como la película y seguir, para seguir conversando un poco más del evento en sí, como de la moralidad de lo que pasó. Pero ¿sabes qué? Disculpa, Gabriel, para terminar. Es que también como historia no hay mucho es que no hay mucho más que añadir, porque en el fondo estas son adaptaciones de 2 libros que tienen como origen entrevistas de un escritor a las víctimas. Entonces, no sé si por coincidencia, también hay un trabajo de dramaturgia de por medio, claro, pero si por coincidencia la misma sucesión de hechos ya es una historia estructurada en sí, porque ya caen acá, empieza la oposición viene de parte de la cordillera de los Andes, cuando ya tienen que superar los retos básicos para la supervivencia, para superar el frío, viene la avalancha que los entierra, pierden más gente, luego tienen que soportar la tormenta que dura como una semana, fallece Numa, que es la crisis de esta película, que hay un ejercicio de dramaturgia, como eligen a Numa como protagonista, la crisis y el momento más bajo de la historia tiene que ser el fallecimiento de Numa, pero que a su vez esto les permite como una última luz de esperanza para que se lancen al clímax, se lancen a la expedición y finalmente ya sabemos cómo esta historia termina. O sea, igual la sucesión de eventos reales ya está estructurado como una buena historia. Hay oposición, hay voluntad de estos personajes que persiguen la meta de la supervivencia. Así que yo creo que a lo único que nos pudiéramos referir, aparte de eso, es a la cinematografía, y eso ya lo mencionaron ustedes también. O sea, la cinematografía se basa especialmente en 2 cosas. Primero, como esta es una historia tan centrada en personaje, siempre que estamos dentro del avión, los planos son súper cerrados, son caóticos, cuesta a veces tener mucha noción de lo que está ocurriendo. Estamos muy cerca de las expresiones y de los cuerpos de cada tripulante porque precisamente el agobio y el espacio es una representación misma del espacio cerrado donde tienen que pasar las noches, pero cuando estamos afuera, la cinematografía es puro gran plano general. Para quien no lo sepa, el gran plano general en el fondo es un plano general, es decir, una toma amplia de lo que está ocurriendo en la escena, pero a diferencia del plano general, esta es mucho más alejada. Se trata de representar al paisaje con todo lo colosal que este pueda implicar. Y generalmente el tamaño de las personas en un gran plano general es como el que tendría una hormiga. O sea, el plano general, por definición, es un plano que trata de representar lo minúsculo que es el ser humano en relación con el espacio en el que se desenvuelve o con la naturaleza. Y esta película utiliza eso como principal método de representación visual. Por eso se ve tan imponente, tan peligrosa, tan majestuosa la cordillera de los Andes, porque siempre la estamos viendo en comparación con la pequeñez del avión, la pequeñez de los supervivientes. Claro. Y viven es mucho plano medio. Es mucho Es que plano gringo, medio. es Y gringo. plano americano es como, es todo siempre, bueno, están dentro o fuera del avión. De hecho, me sorprendía, la gran diferencia es que cuando están afuera del avión, la película se ve igual cuando están afuera del avión o cuando están dentro del avión. La única escena que tenía como un tipo de cinematografía interesante, trabajo de cinematografía interesante, es cuando se quedan enterrados por la avalancha, que es visualmente bastante similar a como lo cuentan en Sociedad de la Nieve. Pero bueno, Claro. yo quizás quería alejarme un poco de la película para seguir comentando un poco esto de la hazaña que tuvieron que realizar, que me estaba acordando ahora de una serie. Han habido historias de supervivencia humana similares en el pasado, por ejemplo, en la época de exploración de los árticos, del Ártico y del Antártico, cuando, por ejemplo, se quería cruzar se estaba buscando un pasaje para cruzar al Océano Pacífico, desde el Atlántico al Pacífico, por
por el norte, pasando por el Ártico. Se estaba buscando un pasaje porque en ese tiempo no se sabía si podíais cruzar de uno hacia el otro Claro. por el norte. Y hubieron muchas expediciones que se quedaron varadas en el invierno. El barco se quedó atrapado en el hielo y la gente tuvo que abandonar el barco y caminar miles de kilómetros hasta no sé, cruzar todo Canadá a pie hasta llegar a algún centro de donde vivía gente para que los pudieran rescatar. Es como un equipo, o sea, cientos de personas arriba de un barco de madera, sin refrigeración, sobreviviendo por 6 meses en medio del invierno, teniendo que caminar miles de kilómetros en terreno, espacio no, o sea, con cero civilización, totalmente salvaje. Y eso pasó mucho en expediciones al Ártico. Hay una serie que se llama El Terror, que cuenta una de estas historias en las que todos mueren. O sea, en la historia real, un poco spoiler les conté, pero la historia es una historia... Todos mueren. Es una historia en la que un barco se fue al Ártico para buscar el pasaje al Océano Pacífico, se quedó encerrado en el hielo, estuvieron 2 años esperando en el barco a que se deshielara, pero fue un verano muy, muy frío en el que no se deshieló, llegó un segundo invierno, se llenó todo más de hielo, los barcos, el hielo sobre hielo empezó a aplastar los barcos se levantaron, ¿cachai? Están como, uno de los barcos que ya tuvieron que abandonar porque estaba como de lado, así como casi vertical el barco parado sobre el hielo, en el que tenían que comer cuando se acaban de crear las latas de comida, como comida en lata, pero la lata era plomo, entonces la gente se empezó a tener intoxicación por plomo, entonces empezaron a volver locos en el barco, ¿cachai? Es una historia brígida, es una serie buenísima, son 10 capítulos. Y es una historia real de que al final todos, o sea, hay por las expediciones que se han hecho a encontrar dónde quedaron los barcos, encontraron cartas que quedaron en tierra porque quedaron muy cerca de la tierra, quedaron como en un paso que estaban al lado de la tierra, pero la tierra es nada, era hielo, tierra, roca, no era igual como en la cordillera de los Andes. Estoy pensando en esa gente, que quizás esa gente también en algún momento tuvo como ese amor a la vida, pero no nos recordamos del milagro del Ártico, porque murieron todos de forma súper horripilante. Entonces, es de que estábamos en el avión escuchando a 2 personajes hablar de cómo, el personaje, por ejemplo, que se le murió la esposa, cuando habla de cómo abrazó a su esposa, y en ese momento sintió como un amor tan fuerte que decía que tengo que entregarle este amor a mis hijos. Y eso le da la fuerza para seguir viviendo. Es posible que mucha gente, de muchas historias, donde todos mueren, hayan tenido haya conseguido un amor a la vida igual de fuerte, pero que nunca lo vamos a saber porque murió, no contó para vivir su historia. No vivió para contarse historia. No vivió para contar su historia. Eso mismo. Claro. Entonces, obviamente el que si sobreviviste o no, obviamente que si sobreviviste es un milagro y si moriste es una tragedia, es como bastante obvio, pero es quizás injusto, podría decirse, como una historia en la que todos murieron, es como ¿Qué pasa? no se recuerda quizás también ese mismo amor a la vida que esa gente logró tener antes de efectivamente terminar muriendo de todas formas, ¿cachai? Y de que pensaron que podían ser el protagonista de su propia serie 200 años después, pero lamentablemente murieron todos. Porque también esta es una serie, El Terror es una serie que cuenta, porque hay cierto a nivel de documentación, pero es como una serie de muchas expediciones que se hicieron, que son historias fascinantes, y en la serie, en El Terror, cuentan de varios ejemplos de que el capitán de uno de los que estaban ahí en uno de los barcos, que eran le pasó eso de que se quedó encerrado en el Ártico en el invierno y tuvieron que bajarse del barco y caminar, ¿cachai? Como arrastrando uno de los botes salvavidas lleno de provisiones a lo largo de un bosque, ¿cachai? Es como, bueno, tenéis que arrastrar un bote sin ruedas, un bote que pesa, no sé, 2 toneladas, a lo largo de un bosque, ¿cachai? ¿Cómo arrastráis un bote por un bosque, ¿cachai? Entonces son como
Humanos, pues, humanos. Claro, historias humanas Así que somos los son humanos. como muy poco contadas. Entonces realmente... Y son historias que uno pensaba que se habían acabado, que es como de la época de la exploración, que sé yo, capaz que cuando... En la época de exploración de los, qué sé yo, de los conquistadores, capaz que igual hubo alguna historia de alguien que se perdió en el Amazonas y que tuvo que caminar no sé cuánto atrás del Amazonas para llegar a la civilización de vuelta, no sé. Pero eran como historias que se habían perdido, o sea, como que este es como uno que pensaría, "Ah, no, ese tipo es una historia así como que ya no ocurre. Así como sin que haya un desastre natural involucrado, como es lo imposible. Son cosas que ya no ocurren, pero ahora fue hace como 40 años, 50 años atrás, pero fue acá al lado de nosotros, ocurrió una historia de supervivencia humana que se compara con lo que pasó en la exploración del Ártico, ¿cachai? Es como súper extremo lo que les ocurrió. Y por eso, ¿y por qué traer ese tema ahora? ¿Por qué surge este tema ahora? Lo habíamos hablado Bueno. de como que habían películas como Soul, que es como películas que celebran la vida. A diferencia Claro, Pinocho, Gato con Botas, todo en claro, todas es partes como al que mismo a tiempo. través de confrontar la muerte se logra una apreciación por la vida, que yo creo que es porque efectivamente hoy día hay como un nihilismo tan fuerte de que como que el mundo está para la cagada, vamos a morir todos, el mundo, el calentamiento global nos va a matar a todos. Hay como una resignancia a que vamos a morir todos, ¿cachai? Y es como que es este tipo de historias que necesitamos, de que se puede sobrevivir aunque se vea todo horripilante el futuro, se puede sobrevivir. O sea, se puede vivir. Y se puede vivir con un amor a la vida muy fuerte, ¿cachai? Y hay que tratar de no solamente aferrarse a dicho amor a la vida, sino que tratar de contagiar al resto con él. Que es también de lo que van estas historias. Lo dijiste tú en un fragmento en su momento, Cristóbal, de que yo creo que este es el momento. Este es el momento para que el cine nos traiga este tipo de historias. Lo Eso. dijiste. Sí, tú lo dijiste. Tú Es mismo. posible, es posible, es posible. Pero por eso, pregúntense, síganse preguntando. Ya terminamos el capítulo por hoy, ¿cierto? Sí, Creo que estamos yo creo que estamos en el justo... punto. Ujú. Hubo más preguntas que respuestas, sí, pero Pero Sí, esa es la yo idea, creo que esa es la idea. es que es una temática demasiado interesante. El evento es muy interesante de conversar. Por eso hay podcasts completos que hablan por horas y horas de esta cuestión. Los mismos sobrevivientes tienen un podcast en el que hablan al respecto de su experiencia. Es como un evento del que se puede hablar mucho. Entonces, si bien de la película en sí uno puede agotarse de cosas que decir, del evento en sí uno puede hablar y hablar y hablar porque es muy interesante, o sea, es muy fascinante el evento en sí. Entonces, pero no hay que cortarlo en algún lugar. Yo creo que Y una advertencia, sí, yo creo importante, la película no es para niños ni gente con poco criterio, ¿cachai? Ojalá que... es muy fuerte la Claro, imagen. todo el tema ético, así que por favor tómenla con el respeto que merece. No la vean comiendo tampoco porque... No, Veanla sin estar comiendo porque es fuerte. sí. Ya pues, entonces, muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio, empezando este 2024. Y nos veremos en el siguiente. dennos sus opiniones. Sí, Eso. creo que hablamos un poco por todos lados en este capítulo. No fue Por muy favor. estructurado, pero es que... Pero para lo mismo dennos opiniones de todos lados, de toda la gente, de todos los omnívoros, veganos. Oye, sí, si eres Mira, vegano... mira que ni siquiera. ¿Un vegano puede comer carne humana? Esto, Porque, ¿sí o no? ¿Se puede? punto Veganos cuéntenos cómico. en Por los favor, comentarios. Porque un vegano comentarios. está en contra del maltrato animal. ¿Sabes? Como es por una hueá de los animales, no por... Ahora sí, ¿cierto? Qué curioso. Pero bueno. Cinepiola funado. No importa. Ya, pero. Si le piola. Son, como, No, como no, diría piola. como diría el te lo resumo, es una pregunta que no obtendrá respuesta. ¿Escuchaste? Creo que Así nunca que he ya. sido tan piola aquí. Ya, muchas gracias por estar con nosotros en Muchas un gracias, nuevo gente. episodio. Gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.